¿Qué haces cuando dentro de ti arde un hambre que el guión que te han dado en la vida no te puede saciar? Esa fue la pregunta que definió la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. En un mundo que le prohibía a las mujeres pensar, ella no solo pensó, construyó una fortaleza para su intelecto, convirtiendo una celda en una universidad y su ingenio en un arma. Y hoy, en Mapas de Vida, no vamos a recitar sus poemas, vamos a descifrar su estrategia de supervivencia. Te daremos el mapa que ella usó para construir una mente libre en un mundo que la quería prisionera. Sor Juana Inés de la Cruz, el Fénix de México, la 10ª musa. Su nombre es un monumento en la historia de la literatura hispana. La recordamos como una monja erudita, una poetisa de versos deslumbrantes. Pero esa imagen, la de la figura de mármol en un convento silencioso, es una injusticia. Nos esconde a la verdadera mujer, a la estratega brillante, a la científica autodidacta, a la rebelde indomable. Sor Juana no fue una mujer que escribió a pesar de ser monja, fue una mujer que se hizo monja para poder escribir, para poder pensar, para poder ser ella misma en el único rincón del mundo que se lo permitía. Su historia no es el de una renuncia al mundo, es la historia de la construcción de un universo levantado con libros, con ingenio y con una voluntad de hierro, detrás de los muros de un convento que ella transformó en su propia universidad, en su laboratorio, en su fortaleza. Hoy vamos a cruzar esos muros, vamos a descubrir el mapa de una de las mentes más libres que jamás hayan existido, un mapa que nos enseña a inventar nuestro propio camino cuando los que nos ofrecen son inaceptables, a construir una biblioteca inexpugnable dentro de nuestra propia mente y defender con cada fibra de nuestro ser el derecho sagrado a saber. Para entender su mapa tenemos que nacer con ella en un mundo que no estaba preparado para recibirla. Juana de Asbaje nació alrededor de 1648 en la Nueva España, el México virreinal. Era hija ilegítima, lo que en esa sociedad de castas ya era una marca, pero desde niña demostró tener algo que la hacía diferente, un hambre insaciable de conocimiento. Cuentan que aprendió a leer a los 3 años, a escondidas, en la biblioteca de su abuelo. A los 8 ya escribía poesía y suplicaba a su madre que la vistiera de hombre para poder ir a la universidad. Imagina esa niña, una anomalía, una mente del Renacimiento atrapada en un cuerpo de mujer en el barroco mexicano. Su inteligencia era tan deslumbrante que fue llevada a la corte del virrey como dama de compañía y allí se convirtió en una leyenda. El virrey, para poner a prueba su fama, convocó a 40 de los sabios más importantes de la universidad, teólogos, filósofos, matemáticos, para que la examinaran en público. Y esa adolescente, sin educación formal, los deslumbró a todos, respondiendo a cada pregunta, debatiendo en cada disciplina con una agudeza que los dejó sin palabras. Pero Juana sabía que ese mundo, el de la corte, era un espejismo. Para una mujer de su tiempo solo había 2 destinos posibles, el matrimonio o el convento. El matrimonio significaba someter su intelecto a las obligaciones de una esposa y madre. El convento era otra cosa. Y aquí vemos a la estratega. Con una frialdad y una lucidez asombrosas, Juana eligió. Para la total negación que tenía al matrimonio, escribió, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir. No entró al convento por una llamada divina arrebatada, entró por una llamada intelectual. Fue un movimiento de ajedrez, una estrategia de supervivencia, porque el convento de San Jerónimo le ofrecía algo que ningún palacio ni ningún marido podían darle, una celda propia, tiempo para estudiar y sobre todo
la posibilidad de construir la biblioteca más importante del Nuevo Mundo. Y convirtió esa celda en el epicentro de la vida cultural de México. Recibía a los virreyes, a los sabios, a los artistas, escribía poemas de amor y de desengaño, obras de teatro, villancicos para las catedrales, estudiaba astronomía, música, física, teología. Su celda no era una celda, era un universo. Pero esa luz era demasiado brillante. Su audacia, especialmente al atreverse a escribir sobre teología en un texto llamado La crisis de un sermón, provocó la ira de las altas esferas de la Iglesia. El obispo de Puebla, escondido tras el seudónimo de Sor Filotea, le escribió una carta pública amonestándola. Le decía en resumen que una mujer debía dedicarse a rezar, no a pensar. Y la respuesta de Sor Juana fue su obra maestra en prosa, La respuesta a Sor Filotea. Una defensa tan brillante, tan irónica y tan valiente de su derecho a saber, que se convirtió en la más formidable defensa del derecho de la mujer al intelecto escrita en el Nuevo Mundo. Pero el poder no perdona. La presión fue insoportable y al final Sor Juana claudicó. Vendió su biblioteca de 4.000 volúmenes, sus instrumentos científicos, todo, y firmó con su sangre un documento donde abjuraba del conocimiento y se proclamaba: yo, la peor de todas. Murió poco después, cuidando a sus hermanas durante una epidemia de peste. Un final trágico para una mente que solo quiso entenderlo todo. La primera lección del mapa de Sor Juana es una lección de pura estrategia vital. Nos enseña que cuando el mundo te ofrece solo dos caminos y ninguno te lleva a donde tu alma necesita ir, tu única opción es inventar un tercero. Pensemos en su encrucijada: matrimonio o convento. Para una mente como la suya era una elección entre dos formas de muerte. El matrimonio era la muerte de su intelecto. El convento, en teoría, era la muerte a las pasiones del mundo. Pero ella vio una grieta en el sistema, vio que el convento, con todas sus reglas y renuncias, le ofrecía un tesoro que no tenía precio: tiempo y espacio propio. Y lo que hizo fue extraordinario. No se adaptó al convento, adaptó el convento a sus necesidades, lo hackeó. Convirtió su celda en una biblioteca, su locutorio en un salón de tertulias, su vida religiosa en una coartada para la vida intelectual. Y aquí yace una de las lecciones más potentes para nuestro tiempo, un antídoto contra la enfermedad de la titulitis. Vivimos en una era que confunde el diploma con el conocimiento, que valora más el título que la sabiduría. Esperamos pasivamente que las instituciones nos introduzcan el saber, como si fuera algo que se pudiera inyectar. Sor Juana nos demuestra lo contrario. El verdadero conocimiento no se recibe, se conquista. Es un acto de autocultivo, una disciplina solitaria y apasionada. Su convento no fue una escuela, fue el campo de batalla donde ella, como única maestra y única alumna, forjó su propio intelecto, demostrando que la universidad más importante no tiene muros ni claustros. Es la propia curiosidad. El aprendizaje autodidacta es el camino al mejor y verdadero conocimiento. Esta es una lección de una profundidad inmensa para cualquiera que se sienta atrapado en una carrera que no le llena, en una relación que lo anula, en una vida que parece no tener salida. A menudo pensamos en términos binarios: o aguanto esto
o lo dejo todo y me voy a vivir al campo. O sigo en este trabajo miserable o me arriesgo a la ruina. Sor Juana nos susurra al oído: busca la grieta, inventa tu tercer camino. Quizás no puedes dejar tu trabajo, pero puedes, como ella, convertir una parte de tu día o de tu casa en tu convento personal, un espacio sagrado para tu pasión, para tu aprendizaje, para tu proyecto. Quizás no puedes cambiar tu situación familiar, pero puedes renegociar los términos, encontrar una forma nueva de estar en ella que no te anule. El ejercicio es un acto de imaginación estratégica. Si no pudieras elegir ni A ni B, ¿cuál sería la opción C que aún no has considerado? No se trata de escapar de tu realidad, se trata de reinventarla desde dentro, se trata de construir tu propia universidad en el único espacio del que dispones. La segunda lección del mapa de Sor Juana es quizás la más íntima y la más radical. Nos obliga a preguntarnos qué es en realidad el conocimiento. Al final de su vida lo obligaron a renunciar a todo, a vender su biblioteca, sus mapas, sus astrolabios. Imagina esa escena, ver cómo se llevan uno a uno los 4000 volúmenes, que era tu mundo, tu refugio, tu identidad. Es una imagen de una desolación casi insoportable. Y esta imagen me lleva inevitablemente a mi propia historia con los libros. He perdido mi biblioteca 2 veces. La primera vez por el exilio, tuve que dejarla atrás, en Argentina, aunque por suerte cayó en las buenas manos de mi hermano. La segunda vez fue una elección. Tras una larga gira de 8000 kilómetros por tierra, me di cuenta de que todo lo que necesitaba cabía en una mochila. 2 meses solo con las maletas para las obras, un portátil, el Kindle y un móvil. Y empecé a desprenderme de todo. Lo más simbólico y al mismo tiempo lo más doloroso fue tirar mis propios libros y mis cuadros a un contenedor. Era un acto de renuncia, un salto al vacío. Solo me quedaba con lo que mis piernas pudieran llevar. Y en ese vacío entendí la verdad de Sor Juana. Entendí que aunque te quiten los libros, no pueden quitarte lo que has leído. Aunque destruyan tus cuadros, no pueden borrar la mirada que aprendiste a tener, el recuerdo de la mano cogiendo el pincel, porque el verdadero conocimiento no es una colección de objetos que acumulamos fuera, es una estructura que construimos dentro, es una forma de mirar, es un palacio interior con miles de habitaciones y pasillos que conectan ideas, recuerdos y poemas. Esa biblioteca, la que construyes en tu mente, es inexpugnable. No te la puede arrebatar ni un obispo, ni un exilio, ni un contenedor de basura. La lección es un llamado a cambiar nuestro foco, a dejar de ser menos coleccionistas de información y a convertirnos en arquitectos de nuestro entendimiento. La práctica es simple. No te preguntes, ¿qué libro nuevo voy a leer? Sino, ¿cómo voy a conectar lo que acabo de leer con todo lo que ya sé? Dibuja un mapa mental, escribe una reflexión, explícaselo a un amigo. Transforma la información externa
en una estructura interna. Construye tu palacio. Finalmente, el mapa de Sor Juana nos enseña que en un mundo que prefiere la obediencia a la inteligencia, el simple acto de querer saber es una revolución. La Iglesia no la persiguió por ser una mala monja, la persiguió por ser una mujer demasiado inteligente. Su gran pecado fue la audacia de debatir sobre teología, de estudiar ciencias, de afirmar que el intelecto era un don de Dios que debía ser cultivado, sin importar si habitaba en un cuerpo de hombre o de mujer. Y su defensa fue una obra maestra de ingenio. En su famosa respuesta no ataca de frente, usa una falsa humildad que desarma. Cita a las propias autoridades de la Iglesia para justificar su derecho a estudiar. Y nos regala esa imagen maravillosa de la cocina como laboratorio. ¿Qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Escribe con ironía. Y luego demuestra cómo un huevo, al freírse, revela principios de la física, o cómo el azúcar se comporta según leyes químicas. Nos enseña que para una mente despierta no hay lugar profano. La sabiduría está en todas partes, esperando ser descubierta. Esta lección es un llamado a valorar nuestra propia curiosidad como una fuerza vital y a veces subversiva. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la especialización ciega o el entendimiento pasivo, ser un aprendiz perpetuo, un curioso universal, es un acto de resistencia. El ejercicio que nos propone es el de la observación socrática de lo cotidiano. La próxima vez que realices una tarea mundana, cocinar, arreglar algo, jugar con un niño, no lo hagas en piloto automático. Pregúntate, ¿qué principios universales están en juego aquí? ¿Qué puedo aprender de esto que vaya más allá de la tarea misma? Sor Juana nos enseñó a convertir el mundo entero en nuestra aula y a ver cada día como una oportunidad para entender un poco más el inmenso poema de la creación. El mapa de vida de Sor Juana Inés de la Cruz, entonces, es mucho más que la historia de una monja del siglo XVII. Es un manual de estrategia para cualquier mente libre que se sienta atrapada en un mundo demasiado pequeño. Sus 3 lecciones son un testamento de una fuerza y una lucidez que atraviesan los siglos. Primero, si los caminos que te ofrecen no te sirven, inventa el tuyo. No aceptes falsas dicotomías. Busca las grietas del sistema. Usa tu inteligencia para redefinir las reglas y construir el espacio que necesitas para ser tú mismo. Segundo, construye hacia adentro. Valora el conocimiento que integras por encima de los títulos o los objetos que acumulas. Tu mente es tu única, verdadera posesión. Conviértela en una fortaleza inexpugnable y en una biblioteca infinita. Y tercero, cultiva tu sed de saber como un acto sagrado de rebelión. No dejes que nadie te diga qué tienes permiso para pensar. Encuentra la sabiduría en todas partes y defiende tu derecho
a la curiosidad con el ingenio como tu mejor espada. La lección inmortal de Sor Juana es que, aunque el mundo intente poner muros a tu alrededor, no existen muros lo suficientemente altos para contener a una mente que ha decidido ser libre. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.